Hey, what's going on, guys? My name is Sega, and welcome back to another episode of Lord Heroes. Today, I'm gonna explain the last update details from long time ago, and I apologize for that because I totally forgot about this video about the update details of May 24th. And as always, I'm gonna do this on English first, then on Spanish. So please bear with me. If you don't understand Spanish, just skip the part. I'm gonna do the timelines because I just learned how to do that. Let's just start. Hola a la comunidad hispana. Quisiera decir que me perdonen, me disculpen, me olvidé totalmente acerca de estos videos de actualizaciones y el balanceo de los skills de los héroes. Pero aquí estamos, creo que un mes después. Vamos a analizar lo que implementaron nuevo, los skills nuevos. Y voy a hacer esto en inglés y después en español, así que les pido de corazón disculpas. Voy a organizar los timestamps para que si no quieren ver la parte en inglés la salten y así puedan estar actualizados y sepan qué es lo que ha pasado. No he leído los skills bien, así que no sé bien cuál es el mejor, pero entonces mientras lo vamos leyendo, ahí les voy diciendo, ¿ok? Okay, let's start with the balance update. This is like the fourth time, I believe. The last one we got on December 2021. And we are gonna start with Fire Elga. Fire Elga got an increase the effect duration of reduce attack power debuff on her normal skill. As you can see here, the Hydra hunting used to be attack the select enemy 60% chance to reduce their attack. Now we got the same change, but it lasts for 2 turns. And if you skill her up level 6, you're gonna get the buff change of plus 10%, which at the end is gonna be like 80%. Something not really good. So sorry for Fire Elga. She's still on the low table. Ok, ahora en español, Fire Elga o Elga de Fuego solamente consiguió un cambio en su ataque básico, el cual reduce el ataque. Igual la probabilidad va a ser un 60% de reducir el ataque. Antes era por un turno, ahora por 2 turnos. Pero si la subimos el skill, el de buff change cambió, así que en total sería un 80%. Lamentablemente es algo malo para el gas de fuego. No ayuda en nada, no ayuda a nadie. Así que seguirá en la banca. Next, we got Fire Barretta. She got change on her normal skill and her active skill. On her normal, antes. Oh my god. Sorry. I translate that before time. Okay, before on her skill, fly like a butterfly, attack the select enemy, fill up the user action gauge by 25%, 50% chance for her luck to kick in and increase all allies action gauge by 25%. Now we got all those stats by 30%, and on her last skill up, it gains 5% more. To be honest, it doesn't do anything really good. She still depends on her luck, and that may help a lot on PvP. On her action skill, active skill, relax like a boss, increase the user attack power and defense for 2 turns, 77% change for Hello to kick in and increase all allied speed for 2 turns. Now the same thing, but she gains an extra turn, and that's all. This one is a little bit better. Extra turns, yeah, it helps a lot.
You can use this one first, then use her ultimate and do a lot more damage because she's a striker. So this one is a good one. Too bad she's a premium hero, so not everybody could have her, but she's okay now. Ahora en español. Vareta de fuego tiene dos cambios en su skill normal y su segundo skill. Aquí lo llaman Lactive. El primero, que es vuela como una mariposa, atacaba a los enemigos o ataca a un enemigo, llena la barra de acción por 25% y tiene un 50% de probabilidad de que la suerte de ella se active e incremente la barra de acción de todos los aliados un 25%. Ahora es igual, pero ya se le suma un 5% a ese 25, queda con un 30%. Y si le hacen el skill up, gana 10% más. Por el momento es algo que no sirve mucho, es una inversión muy grande para esto que se activaría si ella ataca primero, lo cual no sirve mucho, es muy diferente a lo que hace Warcraft. En su skill active, el segundo skill, antes incrementaba el ataque y la defensa por 2 turnos y tenía un 77% de oportunidad de que su suerte se activara e incrementara la velocidad de todos los aliados por 2 turnos. Ahora hace lo mismo, pero cuando lo activa gana un turno extra. Esto podría servir, la verdad sí podría servir un poco, podría ser un buen aliado de los que utilizan la velocidad como daño y más porque bufea el ataque y la defensa y como ella es un atacante, al utilizar este skill podríamos utilizar su ultimate, así que en este sí es muy bueno. Lastimosamente ella es un héroe premium, así que no todos la pueden tener, pero los que la tengan yo creería que ya sirve mucho, inclusive para los raids. Next we got Fire Rosanna. Fire Rosanna got skill balance on her normal skill and active skill. Before, on her normal skill, attack the select enemy, 80% chance to increase the user speed for 1 turn. If you skill her up, you will have 100% chance to increase the user speed. Now, attack the select enemy, increase the user speed and attack power for 1 turn. This one is good because you're gonna get a buff of speed and attack, and if you skill her out, you will gain a buff duration of 2 turns and more damage because she's a striker that works wonders on her. That's really good. On her second skill, Boon of the Sea, Dolphin Leap was her normal skill. Her second skill used to be generates a shield for all allies based on the user attack the last 2 turns. The cooldown was -1 if you skill her up. Now it generates a shield for all allies based on the user attack power the last 2 turns. I don't see any change here, but if you skill her up, you will get a improved shield. And as you can see here, the cooldown is -1. That's a good, yeah, there's a good skill balance for Fire Rosanna. I still believe it's not enough because she's a premium hero. The ones that have her, you can use more of Fire Rosanna on raids because she's a really good striker that can blind enemies. I mean, blind allies. Ahora en español, Rosana de Fuego tiene dos cambios en su skill normal y su skill activo. El primero, el Dolphin Leap, antes atacaba a un enemigo y tenía un 80% de probabilidad de incrementar la velocidad por un turno. Si se subía el skill, tenía un 100% de probabilidad. Ahora ataca al enemigo, incrementa la velocidad y el ataque por un turno, o sea, se da un buff de velocidad y ataque. Y si se sube el skill, la duración del buff sería 2 turnos y más daño. Algo muy bueno en este apartado. Y en el segundo,
Generaba un escudo para todos los aliados basado en el ataque que duraba 2 turnos. Si se subía, sería un -1 en el cooldown. Se podría utilizar cada 3 turnos. Ahora hace lo mismo, pero primero se le bajó el cooldown y segundo, si se sube el skill, mejora el escudo. Algo que está igual muy bueno si uno quiere utilizar un atacante de fuego que pueda ayudar a poner escudo a los aliados en los raids. Lastimosamente ella es un héroe premium, así que no todos la podemos tener. Next one we got Fire Merlin, one of the first sniper we get in the game, and the curious one. She got 2 change on her normal skill and active skill. The first one, Safflower Talisman, attacks the select enemy, 50% chance to reduce the damage they deal for 1 turn. And now this one on the normal skill, attack the select enemy. This one has the same thing, but is lasts for 2 turns. And if you skill her up, the debuff chain is plus 10%. So at the end, it's gonna be like 70% chance to reduce the damage for 2 turns. This one is another one that is okay. Not really something important. On her active skill, this one is the active one. She got 3 chance. Attack all enemies, 50% chance to inflict 1 stack of sap damage on each enemy. Sap damage, that's really good, but 50% if you skill her up, the cooldown is -1, so you could use this skill every 4 turns. Now attack all enemies, 50% chance to inflict 1 stack of sap damage on each enemy that lasts 1 turn. Additionally, 50% to inflict a wither debuff that prevents killing for 1 turn. You got the -1 cooldown here on level 4. If you skill her up, that becomes every 3 turns. You can apply 2 sap damage, and you got a debug chance plus 10, so it's like 60%. Yeah, 60% chance to inflict sap damage. Yeah, that cool works. Now it's better. With the wither debuff, it works better now. Oh wait, I need to do this in Spanish. Ok, ahora en español. Maylin de Fuego, una de las francotiradores que conseguimos al inicio del juego. Lo que consiguió ella son 2 cambios en el skill normal y su active skill. Antes, en el normal, atacaba al enemigo, tenía 50% de probabilidad de reducir el daño por un turno. Si le decimos skill up, duraba el efecto un turno más. Ahora ataca al enemigo, hace lo mismo, pero dura 2 turnos. Y en el skill nivel 6, el debuff change es +10, o sea que vendría a ser un 70% de probabilidad. Algo que la verdad no es que sirva mucho, pero para ser francotirador yo creo que sí se le podría dar un buen uso. Además, el segundo skill es muy interesante porque antes atacar a los enemigos tenía un 50% de probabilidad de infligir un estado de veneno en cada enemigo, porque esto era de área. Si se subía el skill, se podría repetir cada 3 turnos. Además de que se podría poner 2 venenos, algo que ayudaría mucho para el equipo veneno, para el obelisco o los raids, para hacer mucho más daño. Ahora ataca a todos los enemigos, hace lo mismo, inflige el veneno, pero adicionalmente tiene 50% de probabilidad de poner un wither que previene que se cure el enemigo, algo que ayuda mucho también en obelisco y en los raids. Esto ayudaría bastante. Lastimosamente, el cooldown aún me parece muy alto. Es que cada 3 turnos, si uno sube este skill, lo podría hacer cada 3 turnos.
podría aplicar 2 venenos a todos los enemigos y tendría un 60% de probabilidad de hacerlo. Creo que este debuff chain funciona para estos dos. Así que 60% más lo que uno pueda ponerle funcionaría muy bien. Pero el cooldown es lo que yo digo. Cada 3 cooldowns poder envenenar, no sé. De resto bajaría ataque y de resto el ultimate. Roba vida o una curación por tiempo, no recuerdo bien. Pero me parecen bien los cambios, digamos que estarán normal. Nada diferente. Okay, next one we got Water Sulfy. On her normal skill, the Magnetic Shock. Attack the select enemy, 50% chance to reduce their attack power for 2 turns. Now, attack the select enemy, 60% chance to reduce their attack for 2 turns. But now she got 40% chance to stun the enemy for 1 turn. Wow, this one is really good. On her second skill, this is the active one, yeah. Particle collision, attack of enemies, 40% chance to inflict a stun for 1 turn, increase the user attack for 1 turn. This one is really good. Yeah, Water Sulfur is really good for a striker. She's like a controlling striker for the stun. Now on particle collision, she has a 40% chance to inflict a stun. That's the same thing. Increase the user attack for 2 turns. On her skill up is more damage, same cooldown. Okay, yeah, this one is okay. She buffed herself for more damage and she could stun every 4 turns all enemies. Oh, she has a chance to stun with her normal attack. That's really good. Skill improvements for Water Solve. Ahora en español, Solfi de agua, que es un atacante, consigue 2 cambios. En el normal, ataca al enemigo, 50% de probabilidad de reducir el ataque por 2 turnos. Ahora hace lo mismo, pero tiene 40% de probabilidad de stunear al enemigo. Esto es muy bueno, ayuda mucho a los que se pueden stunear. En su segundo skill, ataca a todos los enemigos, 40% de probabilidad de infligir stun por un turno, incrementa el ataque por un turno también. Ahora hace todo igual, pero el buff de ataque es por 2 turnos. Y si subimos sus skills, solamente sería para aumentar el daño y el a -1 en el cooldown. O sea, se podría hacer cada 3 turnos. Se podría aumentar el daño y la duración del buff. O sea que tendremos un turno sin esto. Estos skills para Water Sulfy, para Sulfy de agua, están bien, no están mal. Están bien, están normal. Now, Water Snyder. He got 3 change on stats. Increase hero health from 708 to 722. On his normal skill, attack the select enemy 60% chance to remove one of the most recent buff. And if you skill his up, you got like 80% chance plus more damage. Now, this is the same, but if you skill him up, you will get you could remove 2 buff and plus more damage. Oh, well, plus you will get the 80% chance to remove. This is, yeah, this is good. This is okay. On his second skill, the spin attack. Attack all enemies, 80% chance to reduce their action gauge by 50%. Now you got -1 cooldown, 80% chance to reduce the action gauge by 25%. This one is okay. I believe everybody use water sniper on PvP, so this one is better. Wow. For the people that, well, welcome back to the PvP meta, Water Sniper. Ahora en español, Sniper de agua consiguió 3 cambios. Primero en sus estadísticas, incrementa la vida de 708 a 722 y en su skill normal o el ataque normal que atacaba a un enemigo y tenía un 60% de probabilidad de remover un
buff, si subían el skill, tenían un 80% de hacerlo. Ahora ya tienen ese 80% de hacerlo de remover uno, pero si se sube el skill, podrían remover dos buff, algo que la verdad no es que sirva mucho, pero en su spin attack, el cual, por el cual se usa mucho ahora el Snyder en PvP, es que antes se retrasaba al enemigo 15%, ahora se va a poder retrasar 25%, así que de nuevo Snyder o Snyder de agua está en el meta. Son de los cambios hasta el momento más grandes. El cooldown vuelve a 4, pero recuerden, en PvP solamente se necesita utilizar una vez para poder ganar la batalla. Now we got Earl Snyder. He got 4. Wow. On his stats, change hero attack from 115 to 18. That's a downgrade. Increase hero defense from 82 to 95. That's an upgrade. On his normal attack, he got the Brave Bash. Attack the select enemy 60% chance to inflict one stack of sub damage. That lasts one turn. That's one poison. And if you skill this up, you will get a plus 10%. So that means 70%. That's really good on his basic attack. But now you got 80% chance. That's more. That's really good. You don't need to skill up because that makes more damage. And he's a warrior. He don't need damage. This one is really good to inflict sub damage, the poison damage. On his second skill, spin attack, you got attack all enemies 35% chance to inflict 2 stacks of sub damage on each enemy. The last one turn. Now you got 50% chance to inflict 2 stacks of sub damage. This is really good too for Obelix. So, and you got -1 on cooldown. Wow, this is really good. And for last, on his ultimate, Valiant Charge, attack the select enemy, heals the user in proportion to the damage deal, gains an extra turn if an enemy dies. More than one extra turn cannot be gained in a row. It's the same thing, but now he got 50% chance to inflict 2 stacks of side damage. Wow. This is really good for a poison team. So this is one of the best change at the moment. We got Air Snyder and Water Snyder with the best ones. Air Snyder, welcome to the poison team. Wow, it's better now for raids. So keep that in mind. Ahora, en español, Snyder Tierra consiguió 4 cambios en sus estadísticas. Bajaron su ataque de 115 a 108. Ya van a ver por qué. Incrementaron su defensa de 82 a 95. En su skill normal, antes atacar al enemigo 60% de probabilidad de infligir un stack de veneno. Si se subía a nivel 6, tendríamos un 70% de probabilidad de poner un stack de veneno. Ahora tiene 80% de probabilidad de poner un stack de veneno. Si se sube a nivel 6, sube el daño. O sea, tendría un 10, 20, 30, 40, 50% de daño. Pero el al ser guerrero, ese daño no hace nada, no importa. Lo importante es que podría envenenar. Un 80% es muy alto. Y ese veneno es lo que hace mucho más daño. En su segundo skill, el Spin Attack, o ataque en giro, creo que en español, atacaba a todos los enemigos y tenía un 35% de probabilidad de infligir 2 venenos por un turno. Ahora tiene un 50% de probabilidad de infligir 2 venenos por un turno. O sea, 15% más. Esto también es muy bueno. Y su ultimate, Valiant Charge o carga valiente, atacaba a todos los enemigos, curaba en proporción al daño que hacía y ganaba un turno extra si el enemigo moría. Más de
un turno extra no se podía hacer. Ahora ataca al enemigo, tiene un 50% de probabilidad de infligir 2 venenos y cura en proporción al daño. O sea, se cambió algo que no servía para nada porque él es un guerrero y no iba a hacer esto, por algo que ahora sirve mucho, que es el veneno. En este momento le damos la bienvenida a Snyder Tierra, al equipo Veneno, al Venom Team, y tiene uno de los mejores cambios hasta el momento junto a Snyder de Agua. Los perritos ya tienen amor. Okay, next we got like Walter. He got two change, two skill balance. On his basic skill attack, he got before attacks the select enemy, grants the user Fury of the Storm for 2 turns. This buff increases attack power by 3% for every 5% of health loss. Now, attack the select enemy, reduce the user skill cooldown by 1 turn. Upon a critical hit, grants the user Fury of the Storm for 2 turns. This buff increases attack power by 5% every 5% of health loss. The difference here is the reduce of the user skill cooldown for the critical hit. Increase attack power from the Fury Storm buff. Add new effect that decrease cooldown when a critical hit occurs. Okay, well, that's better. Yeah. On his second skill, Lightning Burst, Mayo slash. Attack all enemies, 80% chance to inflict an electric shock for 2 turns. Shocked foes takes 50% more damage. If your skill is up, you get effect duration +1, a cooldown -1. That means you can use this every 3 turns plus the duration. That means every 2 turns it works. I used to be good. It's like a defense reduction, more damage for everybody. That's okay. Now you get -1 on the cooldown. Attack all enemies, 80% chance to inflict electric charge for 2 turns. This is everything is the same, but if your skill is up, you will get the buff change +10, so it's like a 90%. Plus the effect duration is gonna be for 1 turn. So cooldown -1, that means 3 turns. Effect duration 2 turns, that means 3 turns. You can use this every three turns. That means you're gonna apply the more damage every turn. Wow, this is nice. Ok, ahora en español. Walter de Luz tiene 2 cambios. Primero, en su skill normal, antes atacaba al enemigo, le daba un buff que se llama Fury of the Strong por 2 turnos. O que vendría a ser esto. Fury of the Strong, la ira del más fuerte. Bueno, o la ira. No, bueno, no sé. Los que lo tienen en español lo pueden saber. Este buff le incrementaba el ataque por 3% por cada 5% de vida que perdía. Ahora, ataca al enemigo, reduce el skill cooldown por un turno de los otros skills, o del segundo, pues porque el tercero no necesita cooldown. Si hace un golpe crítico, de resto es igual. La única diferencia, no hay nada pues bueno acá. En su segundo skill, si hay algo bueno, porque ataca a todos los enemigos, tenía un 80% de probabilidad de infligir un Electric Shock por 2 turnos, que eso hace que los enemigos tengan un 15% más de daño, o que uno les pueda hacer 15% más de daño. Si uno le subía el skill, tenía un cooldown -1, o sea, 4 acá, más la duración del efecto +1. Si era hasta el último, vendría a ser 3 más 3 turnos. Se aplicaba siempre, siempre, siempre. Cada 3 turnos y le duraba 3 turnos. O sea, siempre se iba a poder usar este skill y se podría hacer 15% más daño. Ahora, lo único que cambia es que le mermaron aquí el cooldown. Si uno lo sube a nivel 6,
queda en 3 y la duración y el debuff change tiene 20%, o sea que va a ser un 100% que se le pueda poner este efecto o este debuff a los enemigos y se les podría hacer 15% más daño cada, pues siempre. Algo que está ahí más o menos, es que el daño no aumenta cuando se es guerrero, así que está bien. Okay, now we got Lai Johan, favorite one, because he got new skin. Stats, he got an increase on the health from 830, 830 to 852. On his defense from 119 to 125. On his normal skill, he used to be attack the select enemy 40% chance to provoke them for one turn. Now he got 60% chance to provoke them and grants the user damage receipt buff for one turn. This is really good. This buff reducing incoming damage by 50%, stacked with other damage resistant effect. That becomes him a better controller tanker now. On his active skill, he got the Luminous Slash. Attack all enemies, 50% chance to reduce their attack power for one turn. If you screw this up, you will get cooldown -1, that means 3, effect duration +1. So every 2 turns you use this. Now you got the 50% chance to reduce their attack power for 2 turns. On level 5, if you skill this up, you get a debuff change of plus 10%, so that means 60% change. On last one, you get the -1 cooldown, so every 3 turns plus 2 buff, so it's like the same thing. Every 2 turns, yeah, you can apply the reduce after every 2 turns. That's okay, nothing really good for Johan. Ok, ahora Johan de Luz, uno de los favoritos y que consiguió una skill nuevo hace poco, una skin nueva hace poco que es de las mejores, muy bacana. En sus estadísticas se le incrementó la vida de 830 a 852, su defensa de 119 a 125. En su skill normal, Dual Strike, que atacaba al enemigo, tenía un 45% de probabilidad de provocar al enemigo por un turno. Ahora tiene un 60% de probabilidad de provocar al enemigo por un turno y le da al usuario una resistencia de daño, un buff que resiste el daño, y esto le daría como una reducción del daño que le hacen por un 15%. Esto se puede stackear con otros efectos de resistencia de daño. Algo muy bueno para él, el Dual Striker, lo convierte como un mejor tanque. En su segundo skill, antes atacar a todos los enemigos, tenía un 50% de probabilidad de reducir el ataque por un turno. Si se subía esto, o si le hacíamos skill up, tenía, a ver, antes, o sea, tenía 4 turnos, -1, 3 turnos, y la duración del efecto sería por 2 turnos. O sea, cada 2 turnos se podría utilizar, algo muy bueno. Ahora tiene lo mismo, pero reduce el efecto, o sea, el ataque por 2 turnos. Si lo subimos, tiene -1 acá, o sea que cada 3 turnos, pero el efecto dura 2 más, ¿sí? 2 turnos. O sea que cada 2 turnos, la única diferencia es que tiene un 60% de probabilidad de hacer esto. Bueno, no es algo muy bueno, pero ya sabemos que Johan de Luz se vuelve un poquito más tanque, además por estos incrementos. Now we got Dar Durahan. We got two change. Before, Wind Chaser. Attack the select enemy heals the user in proportion to the damage dealt if the attack is a critical hit. Now, attack the select enemy heals the user in proportion to the damage dealt. Additional, increase the user crit hit rate for 2 turns. Something good if
he wasn't a warrior. On his second skill, Ground Splitter, attack the select enemy and ignores defense. Now, oh, this one is the ultimate. Okay, the burst skill. Now attacks the select enemy, ignores defense, but the spirit cost is -1. Well, nothing different. He's a warrior, so he doesn't do damage. Yeah, those skill balance are okay, but not great. Ahora en español. Durahán Oscuro, que es un guerrero, tiene 2 cambios. En su skill active, el Wind Chaser, atacaba al enemigo y curaba al usuario en proporción al daño que hacía si el ataque era un crítico. Ahora ataca al enemigo, cura al usuario en proporción de daño que hace. Adicionalmente incrementa el crítico al usuario por 2 turnos. Algo que podría ser muy bueno si él no fuera un combatiente. Y su ultimate ataca al enemigo, ignora la defensa. Ahora hace lo mismo, pero antes costaba 4 el costo del espíritu para poderlo hacer, ahora cuesta 3. Realmente estos cambios no le ayudan mucho. Y con eso terminamos. Estos otros cambios ya los conocen. Okay, that's it for the skill balance. I think I don't have anything else to say, but to apologize because this becomes too late. Anyway, thank you for your time. Thank you for being here. I hope you have a great morning, great afternoon, and great night. Thank you very much. Please like, please share, please subscribe, and I hope to see you soon. Later. Ok, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Lo único que me queda de nuevo decirles que lo siento por esto que llegó un poco tarde, pero bueno, mil disculpas. Así que por ahora que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias por todo. Por favor, si le pueden dar me gusta al video, ayudan mucho. Si lo comparten, ayudan mucho más. Y si se suscriben al canal, les va a ayudarían un montón. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.